Hola estimado estudiante y bienvenido a este video de Universidad Panamericana Virtual, donde continuaremos el aprendizaje sobre el tema de las clasificaciones de cuentas, y en el video anterior trabajamos lo que era la ecuación patrimonial, donde el activo era igual a la suma del pasivo más el capital. Sin embargo, pues como ustedes saben, existen más cuentas y más grupos de clasificaciones de cuentas, los cuales vale la pena hacer mención de cómo funcionan. Y es que de la ecuación patrimonial se desprenden algunas ecuaciones adicionales, entre las cuales vale la pena destacar que el capital o el aporte de los socios o el patrimonio está integrado por dos cuentas o la agrupación de dos cuentas: los aportes de los socios más las utilidades ganadas o retenidas. ¿Y cómo es que una empresa llega a tener utilidades o a generar ese tipo de situaciones? Eso lo podríamos definir nosotros, que una empresa puede llegar a tener utilidades o saber si su empresa genera dinero a través de la siguiente operación matemática de ingresos menos gastos. Y entonces cuando hablamos de este concepto de ingresos y gastos, estamos dando a entender nosotros que hay dos cuentas más, aparte de las de activo, pasivo y capital, que forman parte integral de la información financiera en los negocios. Entonces ya sabemos que entonces vamos a agrupar las cuentas ya no en 3, sino en 5 grupos. Porque obviamente la razón de ser de toda empresa comercial, sin duda alguna, es generar utilidades, ¿no? Si no, ¿para qué estamos? Entonces debe estar el activo, va a estar el pasivo, va a estar el capital, y vamos a anexar dos cuentas más que son ingresos y gastos. Entonces, para separar y para ordenar estas cuentas, existe una metodología llamada la T gráfica, que la T gráfica no es más que la clasificación por sectores de izquierda y derecha de las diferentes cuentas contables. Entonces, cuando hacemos uso de la T gráfica, nosotros vamos a notar que hay un lado izquierdo, el cual usualmente llamamos debe o deudor, y un lado derecho, el cual vamos a llamar haber o acreedor. Si bien nosotros ya traemos el conocimiento en la ecuación patrimonial que el activo es la mitad de la ecuación, en la T gráfica lo vamos a dejar anotado del lado izquierdo. Por ende, del lado derecho o del lado del haber, vamos a tener las cuentas del pasivo y del capital. Pero si nosotros queremos agregar las cuentas de ingresos y gastos en este modelo, tendríamos que identificar que los ingresos, como podemos observar, aumentan las utilidades, y por ende, si se aumentan las utilidades, se aumenta el capital. Entonces, si el capital aumenta del lado del haber y los ingresos aumentan a las utilidades que aumentan al capital, de esa cuenta los ingresos van a quedar del lado derecho anotados como una cuenta del haber. Y por el contrario, los gastos que disminuyen las utilidades y disminuyen el capital van a ir del lado izquierdo en el debe, porque restan al capital. Entonces, si sabemos que esto es un sistema de ecuaciones y si algo está sumando en el lado derecho,
En el lado izquierdo pasa restando, pero en contabilidad, como usamos absolutos, sabemos que todos los gastos hacen una función de resta en el capital. Entonces, por eso es importante conocer estos 5 grandes grupos de cuentas de la T gráfica y cómo es que funcionan. Cualquier duda o consulta, por favor las puede trasladar a través del consultorio y vamos a estarlas resolviendo en las diferentes sesiones. Que tenga un excelente día.